Ya, vamos a empezar. Hoy día, como descifró Manu en el juego del código Morse, vamos a hablar sobre la perseverancia. Yo creo que todos tienen más o menos una idea de qué es la perseverancia, ¿o no? ¿Más o menos? ¿Sí? Le voy a pedir a algunos que me digan más o menos qué entienden ustedes por perseverancia. Manu, tú primero que descifraste, ya que descifraste la palabra, ¿qué entiendes de perseverancia? No darse por vencido. No darse por vencido. ¿Tú, Diego? No darse por vencido. ¿Sin copiar? ¿Ni usar el 70% de las palabras que ocupó Manu? No, Y 50 tampoco. no rendirse. No rendirse. ¿Vale? Ser constante. Ser constante. Por acá. Emi, ¿qué entiendes sobre perseverancia? Con la palabra perseverancia. No sé. ¿No sabes lo que es perseverancia? O sea, esperar algo. Esperar algo, ya. Seba, ¿tú? ¿Qué crees que es la perseverancia? No darse por vencido nunca. Ya, no darse por vencido. Ahora vamos a hablar sobre la perseverancia para que lo tengamos todo un poco más claro, ya que a Manu fue el único que lo vi seguro de su respuesta, a la Vale también. A ellos dos fui los únicos que vi seguro de su respuesta. Así que vamos a hablar sobre la perseverancia. Para partir como con una definición de la perseverancia más como que entendamos, como más práctica, les quiero decir como cosas que suelen tener las personas que son como perseverantes. Las personas que son perseverantes normalmente son personas que saben encontrar una automotivación en sí, consigo mismo. Son personas que normalmente terminan lo que empiezan, no se dan por vencidos, como decían. Hay veces que las personas perseverantes para llegar a su objetivo, lo que hemos estado hablando de las metas, tienen que hacer cosas aunque no les gusten, con tal de alcanzar los objetivos, como decíamos. Y eso más que nada. Y ahora las cosas más importantes que vamos a ver en la perseverancia lo vamos a ver en estos 10, 15 minutos que vamos a estar hablando. Dos elementos fundamentales de lo que es la palabra perseverancia, que dijimos que era como mantenerse firme para lograr un objetivo. ¿Por qué un objetivo? Porque ustedes se acuerdan lo que hemos estado hablando de la última semana, ¿cierto? Hace 3 semanas empezamos hablando primero sobre el trabajo con todas nuestras fuerzas de Dios, que eso lo hablé yo. Después, el Manu estuvo hablando también sobre cómo plantearse objetivos y metas, ¿cierto, Manu? Y la semana pasada estuvimos hablando más de lo mismo y cómo tener estas metas y objetivos, cómo llevarlas de la mano de Dios, que lo estuvo hablando mi papá. La mayoría han estado, por eso como un resumen corto. Y ahora vamos a hablar de cómo estas metas que tenemos, hay que llevarlas de la mano de Dios, pero además, cómo ser perseverante en ellas. Porque, ¿se acuerdan que nos dividimos en grupos las veces pasadas? Y la mayoría comentaron metas, pero todos comentaban que les costaba a veces como fijarse las metas, y más que fijárselas les costaba también llevarlas a cabo, ¿no? Escuchar hartos que decían eso, que, no sé, que tengo como meta empezar a hacer deporte. Pero no todos alcanzaban a mantener esa perseverancia en hacer el deporte. No todos los que decían que tenían de perseverancia aprender a tocar un instrumento o subir las notas podían hacerlo, porque tal vez no todos somos perseverantes o somos muy poco perseverantes. Y de eso quiero que hablemos hoy día. La primera cosa fundamental que me gustaría hablar de la perseverancia es la resiliencia. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Más o menos? ¿Es una palabra más complicada? ¿Y sí? Es sobreponerse a las situaciones difíciles. Ya. La ICI dice que la resiliencia es sobreponerse a las posiciones difíciles, es decir, como cuando hay situaciones complicadas, como saber salir de ellas, ¿no? Algo así. ¿Alguien tiene como otra idea de lo que es la resiliencia? ¿O están más o menos todos por esta línea? ¿Sí? Bueno, la resiliencia, como dice la ICI, es como saber estar en todas circunstancias y, como decíamos, no siempre hacer las cosas que a uno le gusta en los momentos que a uno tal vez no le gusta y sobrepasarse. De eso es la primera cosa que vamos a estar hablando, que tiene que ver con la perseverancia. Y la segunda es la creatividad, que eso ya me imagino que es una palabra como más común, que muchos entenderán. Y ya vamos a ver cómo se relaciona la creatividad con la perseverancia. Bueno, hoy día vamos a estar todo esto estudiándolo en Colosenses 1, del 9 al 12. Así que los que tienen Biblia o sus celulares, por favor, sáquenlo para leerlo. Yo también la voy a buscar acá. Colosenses 1, del 9 al 12. Un minuto para que lo busquen.
Colosenses 1, del 9 al 12. La que usted estime. Al 12. ¿Alguien quiere leer o leo yo? ¿Nadie? Ya, ¿no? No quería. Ah, ya. Diego, tú. ¿Ah? ¿Tú vale? Ah, ya, la vale va a leer. Pongan atención. Te salvé. Dice, ay, chupa ya. Por eso, desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina y que les dé la sabiduría e inteligencia que viene del Espíritu. Así podrán agradar y honrar al Señor en todo, harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Además, estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas y con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado para participar de la herencia que pertenece a los que viven en el reino de la luz. Ya, ahora, después de leer esto, vamos a orar para que podamos entender bien esta reflexión que estamos dando y para que Dios abra nuestro corazón a entendimiento. Cerramos nuestros ojos. Señor, en el día de hoy te pedimos que tú nos ayudes a entender esta reflexión que quiero compartir, Señor. Te pido que abra nuestros corazones a este entendimiento, Señor, que pueda quedar claro en la vida de todos, Señor. Gracias por poder estar acá también, Señor, todos los que estamos, por los que no están, Señor. Y también te quiero pedir por los que después nos vamos a quedar a compartir un tiempo y una comida, Señor, también que bendiga esos momentos, Señor, porque esos momentos también son tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como oramos entre medio, lo voy a leer de nuevo rápidamente los versículos. Dice, por eso desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina y que les dé sabiduría e inteligencia, que viene del Espíritu. Así podrán agradar y honrar al Señor en todo. Harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Además, estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas. Y con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado para participar de herencia que pertenece a los que viven en el reino de la luz. Entonces quiero ir como estudiando esta pequeña parte, como en más pequeñas partes todavía. Voy a leer solo el versículo 9 para que estén bien atentos a lo que dice. Por eso desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina y que les dé sabiduría e inteligencia que vienen del Espíritu. Entonces, lo primero que podemos ver así textualmente es que la sabiduría y la inteligencia, ¿de quién viene? Del Espíritu, como dice la Vale. Eso es un pequeño pero importante detalle. ¿Y cómo nosotros tenemos el Espíritu? ¿Cómo conseguimos tener el Espíritu? Bueno, eso lo vamos a dejar para después, porque prefiero ir por acá primero. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les dije las dos palabras que íbamos a ver ahora? Que eran la resiliencia y la creatividad. Bueno, quiero que tengan muy claro lo que significa la palabra resiliencia, que como dijo la Isi, es la capacidad de llevar una situación en los momentos más complicados, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendrá que ver la resiliencia con la perseverancia? Yo creo que esta es la más fácil de entender. La perseverancia dijimos que era mantenerse en un tiempo hasta llegar a un objetivo, ¿cierto? A una meta. Entonces la resiliencia lo que hace es que nos da la capacidad de pasar por arriba, aunque sea una batalla, aunque sea complicado, todos los desafíos que nosotros tengamos, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Entonces es súper importante tener esta resiliencia, ya que, como digo, va a ser la que nos va a ayudar a tener parte de esta perseverancia. Claro, Manu tiene igual razón cuando dice que la resiliencia es como una pequeña perseverancia, ya que en los momentos de dificultad
tiene esta resiliencia que es como una pequeña perseverancia, como dice Manu. Oye, por ejemplo, para cuando se construye un edificio antiterremoto, se usa el acero, porque el acero es un material resiliente que se deforma, pero vuelve a su estado original. La resiliencia es la capacidad de deformarse sin romperse. ¿Ya? Desde el punto de vista de los materiales. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos, yo creo que todos saben y todos les ha pasado y sabemos que todos pasamos por momentos difíciles, ¿o no? Yo creo que todos acá han pasado por momentos difíciles, aunque igual es como complicado entenderlo a veces cuando dicen que la voluntad de Dios es perfecta, ¿cierto? Como que a algunos les puede complicar ese entender que la voluntad de Dios es perfecta, pero igual pasamos por momentos complicados. La verdad es que no necesariamente que la voluntad de Dios sea perfecta significa que va a ser sencillo para nuestra vida. Dios también obviamente quiere que maduremos y pasemos estos procesos, como hablamos hace semanas pasadas. Entonces, esto de la resiliencia, como dije, es súper fácil, es una perseverancia miniatura que nos ayuda a pasar los momentos complicados. Que esta resiliencia, ya vamos a hablarla en los grupos más acerca de ella, ya que esto es algo cortito que quiero compartir. Y ahora viene la segunda palabra, que esta ya es más interesante porque es como un poco más, hay que saber relacionarla, que es la creatividad. ¿Alguien sabe, que no sea Manu, cómo la creatividad se puede relacionar con la perseverancia? ¿A alguien se le ocurre? Igual es como complicado que no sea Manu. ¿No, Manu? Bueno, la mayoría de las veces cuando uno se encuentra en un momento complicado, ¿no? Uno no sabe cómo salir de ese momento, ¿no? Uno a veces siente que no tiene las capacidades, que se va a quedar en ese pozo profundo por siempre, ¿o no? Entonces es súper importante saber cómo salir de estas problemáticas o de estas dificultades, aun cuando no tenemos las herramientas. ¿Y esto cómo se consigue? Con creatividad. La creatividad es la que nos ayuda, como digo, en los momentos complicados, saber por dónde salir, por qué calle desviar el tráfico, ¿no? Pero hay que saber. Por ejemplo, les pongo el ejemplo, yo sé que como que uno está como que se nota que los conductores de auto, mientras más grandes son, como que mejor se conocen las calles, ¿no? Mejor se conocen los atajos y eso. Entonces, hay que saber qué calle tomar para esquivar el taco, el tráfico, ¿no? Entonces, eso tiene que ver más o menos con lo que quiero decirles de la creatividad. La creatividad en la perseverancia va de la mano porque tenemos que saber cómo pasar los momentos complicados que vamos a tener en los procesos. Porque la perseverancia, finalmente, cuando todo se nos es fácil ser perseverante, ¿o no? Cuando no tienes ninguna complicación, si tú eres súper bueno para hacer deporte, eres perseverante para hacer deporte, porque te encanta, porque lo encuentras entretenido. Pero si tú necesitas hacer deporte por complicación de salud, o porque el doctor te pidió que hagas esto, es complicado ser perseverante, obviamente. Entonces, como digo, la perseverancia es siempre en momentos complicados, porque cuando no hay momentos complicados, uno es perseverante por naturaleza. Entonces, ahora les voy a leer el versículo 11 y 12 de lo que estamos leyendo ahora, que dice lo siguiente. Además, estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de circunstancias adversas. Y con gozo darán gracias al Padre, que nos ha capacitado para participar de la herencia que pertenece a los que viven en el reino de la luz. Entonces, como dice acá, el glorioso poder divino es el que nos va a ayudar a perseverar a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que quería decir, lo que estaba intentando decir antes, que tiene que ver con el Espíritu de Dios, porque finalmente nosotros ya sabemos el fin de la historia, sabemos que la historia termina bien, ¿o no? Yo creo que todos acá sabemos que la historia termina bien. Entonces es mucho más fácil ser perseverante, cuando sabemos que la historia termina bien. Cuando tú estás en un momento complicado, cuando tú estás viviendo en dificultad, cuando todo lo que te pasa en tu vida es malo, es mucho más complicado ser perseverante en tus metas porque no sabes que esa maldad o ese momento complicado va a terminar, ¿o no?
no lo sabe. Una persona que está en la calle probablemente no sabe, y por eso está el tema de, ya más complicado, de los suicidios, etcétera, porque la gente no sabe que este mal de alguna manera termina. Pero nosotros que tenemos la ventaja de conocer a Jesús y tener a su Espíritu, el Espíritu de Dios, sabemos que estos momentos complicados terminan, y por eso es que el versículo dice: además estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias. Y además, en efecto a esto, y con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado para participar de la herencia que pertenece a los que vienen. Entonces, además de poder ser perseverantes, vamos a poder dar gracias por esta perseverancia con gozo. Ya para ir terminando como esta idea base, les quiero leer Juan 15:5 antes de dividirnos en los grupos, por si lo pueden buscar, es importante que lo lean. Juan 15:5. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Qué pasó? Sí. No, me equivoqué buscándolo yo, perdón. No me gusta la versión que tengo puesta. Ya, ¿lo tienen ya? ¿Los que lo estaban buscando? Manu, ¿te espero? Te espero. Juan 15:5. ¿Lo tení? Ya, voy a leer Juan 15:5, atento. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, lo único que quiero recalcar de este versículo es la parte final que dice: separados de mí, no pueden hacer nada. Entonces, es lo que les decía de esta ventaja que nosotros tenemos de conocer a Dios, es que nosotros sabemos que con Él podemos hacer las cosas, si damos el versículo como vuelta o no. Si separados de Él no podemos hacer nada, con Él sí podemos hacer las cosas, sí podemos ser perseverantes. Spoiler de la vida. Él nos llena de valor, ánimo, esperanza, fe y fortaleza, porque con Él todo podemos hacer. Entonces, antes de que nos separemos los grupos para hablar, que es lo más importante finalmente, les voy a hacer un pequeño resumen de las últimas reuniones y de lo que hablamos hoy día cortito, para que podamos entender más lo que vamos a hablar juntos. Como vimos al principio, todos en nuestra vida tenemos metas o planes y cosas que lograr, ¿cierto? Eso fue lo que vimos al principio, pero también vimos lo que decía Manu del trabajo en equipo o el del complemento para lograr estas metas, que también es súper importante. Entonces vamos con las metas, cómo lograrlas con el trabajo en equipo. Después, la semana pasada hablamos de las prioridades también, cuando hicimos eso de nuestro horario. También hablamos de que cuando uno tiene metas, tienes que sacrificar cosas, lógicamente, y perseverar y poner prioridades, obviamente. Y ahora hablamos de cómo perseverar estas metas para poder lograrlas, después de haberlas puesto como prioridad, después de trabajando en equipo para ellas, estamos viendo que hay que perseverar en ellas. Y para perseverar en ellas necesitamos saber, 1, pasar las situaciones complicadas, a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier contexto, saber cómo pasar estas, que es de la mano de Dios. Y segundo, para perseverar en nuestras metas, en nuestros planes, tenemos que ser creativos para saber de dónde sacar nuestras armas para pasar los momentos complicados. Y ojo que me gustaría hacer un pequeño énfasis en que una de las personas que estaba en mi grupo la semana pasada, estábamos hablando de los planes que teníamos de las distintas metas, y uno hablaba de un plan específico y él hablaba del plan que tenía Dios para él. Me sorprendió porque fue el único que habló de eso. Entonces también es súper importante, como ya metiendo un poco en las lecciones anteriores, que cuando uno tiene esta meta en la que va a perseverar, en la que va a trabajar en equipo, no es tu meta, pero es tu meta en el plan de Dios. Eso también es súper importante, porque a veces, yo creo que lo hemos recalcado poco, a veces uno puede tener metas, pero no sí o sí están en el plan de Dios. Entonces también es súper importante saber que esas metas son del plan de Dios, pero ¿cómo sabe uno si son del plan de Dios? Estando con Dios. Tú no puedes saber lo que quiere Manu si no hablas con Manu. Tú no puedes saber lo que quiere Jaime si no hablas con Jaime. Entonces también eso es súper importante para que también las metas que comentamos las semanas pasadas se las pongan en duda. Eso es lo que quiero, que pongan en duda esas metas, si en verdad son las cosas que están en el plan de Dios
Quiero que las pongan en duda ahora que estemos hablando de los grupos, y quiero que ahora en los grupos hablemos sobre la perseverancia. Yo sé que no todos somos perseverantes, a algunos nos cuesta más la perseverancia en los momentos complicados, a algunos nos cuesta más la creatividad de cómo ser perseverante. Entonces